En el año 1885, en Suecia, el pastor y poeta Karl Boberg caminaba reflexionando cuando fue sorprendido por una tormenta poderosa. El cielo se cubrió de nubes, los truenos estremecieron el aire y la naturaleza mostró toda su fuerza. La historia de cuán grande es Él no comienza en un templo lleno de gente ni en un escenario musical, sino en un instante de asombro personal. Señor mi Dios. En el año 1885, en Suecia, el pastor y poeta Karl Boberg caminaba reflexionando cuando fue sorprendido por una tormenta poderosa. El cielo se cubrió de nubes, los truenos estremecieron el aire y la naturaleza mostró toda su fuerza. Pero lo más significativo ocurrió después. Cuando la tormenta cesó, llegó un silencio profundo, casi sagrado. El cielo se despejó, el sol volvió a brillar y la calma reemplazó al caos. Ese contraste marcó profundamente a Boberg. No fue solo un fenómeno natural, fue una revelación espiritual. Allí nació un poema que comenzaba con una contemplación sencilla, pero cargada de verdad. Cuando el ser humano observa la creación, su corazón reconoce que hay un Dios inmensamente grande. Boberg no intentó escribir una obra famosa. Simplemente respondió al asombro. Su poema, titulado originalmente O Stor Gud o Gran Dios, fue una reflexión íntima sobre cómo la naturaleza predica sin palabras la grandeza del Creador. Aún no era una canción, era una confesión escrita desde la experiencia. Este origen nos deja una lección poderosa. Muchas de las expresiones de adoración más profundas no nacen del esfuerzo humano, sino del encuentro entre un corazón sensible y la revelación de Dios en lo creado. Antes de que existieran coros, arreglos o traducciones, cuán grande es Él fue simplemente eso, un ser humano pequeño, mirando algo inmenso y reconociendo a Dios. Y quizás ahí radica su fuerza hasta hoy. Porque todos, en algún momento, hemos mirado al cielo y nos hemos quedado sin palabras. Oración, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Lo que comenzó como un poema personal en Suecia no tardó en emprender un viaje que nadie habría imaginado. Cuán grande es Él empezó a cruzar idiomas y fronteras, demostrando que la adoración genuina tiene un lenguaje universal. El poema original, O Stor Gud, fue escrito en sueco, pero pronto fue traducido al alemán y más adelante al ruso. Este detalle no es menor, su expansión ocurrió en un contexto marcado por conflictos sociales, pobreza y persecución religiosa en distintas regiones de Europa. Aquí aparece una figura clave en la historia del himno, Stuart K. Inge, un misionero británico que, junto a su esposa, sirvió en Europa del Este a comienzos del siglo XX. Inge escuchó la versión rusa del himno mientras ministraba a comunidades que vivían en condiciones extremadamente duras. Campesinos pobres, creyentes perseguidos y familias quebrantadas cantaban estas palabras como una declaración de fe en medio del sufrimiento. Conmovido por esa realidad, Inge no se limitó a traducir el texto al inglés. Él mismo contó que reescribió y adaptó versos enteros, inspirado por los paisajes que veía, montañas, bosques, ríos, y por la fe inquebrantable de aquellos creyentes. Así nació la versión inglesa How Great Thou Art, no como un ejercicio académico, sino como una traducción hecha con lágrimas, oración y asombro. Este momento nos revela algo profundo, cuán grande es Él no se propagó por estrategia, sino por testimonio vivo. Cada idioma que la recibió la hizo suya, porque hablaba de un Dios grande en cualquier circunstancia. La canción ya no pertenecía a Suecia, pertenecía al mundo. Y, sobre todo, pertenecía a todos los corazones que necesitaban recordar que Dios sigue siendo grande, aún en tiempos difíciles. Cuán grande es Él, mi alma eleva hoy su adoración. Cuán grande es Él, cuán grande es Él.
Aunque Cuán grande es él ya había viajado por Europa y había sido traducida al inglés, aún faltaba un momento clave que la llevaría a un nivel completamente nuevo. Ese momento llegó a mediados del siglo XX en un contexto inesperado, una cruzada evangelística masiva. En 1957, durante una histórica campaña en el Madison Square Garden de Nueva York, el himno fue interpretado por George Beverly Shea, el solista principal de las cruzadas de Billy Graham. Shea no era conocido por exhibicionismo vocal, su estilo era sobrio, reverente y profundamente centrado en el mensaje. Pero cuando comenzó a cantar How Great Thou Art, algo ocurrió. Miles de personas escucharon en absoluto silencio. No era una canción emocionalmente manipuladora ni un número musical más. Era una proclamación sencilla y poderosa que apuntaba completamente a Dios. Aquella noche, el público pidió que el himno se repitiera. No una vez, sino varias. A partir de ese momento, la canción se convirtió en un sello distintivo de las cruzadas de Billy Graham alrededor del mundo. Desde allí, su impacto se multiplicó, fue transmitida por radio y televisión a millones, se cantó en estadios, iglesias y auditorios, se consolidó como uno de los himnos más reconocidos del cristianismo moderno. Lo notable es que el mensaje no cambió. No se modernizó el texto ni se suavizó su contenido. En una época de grandes cambios culturales, la canción permaneció firme en una sola idea: Dios es grande y el ser humano responde con adoración. Este punto de la historia nos recuerda algo esencial: no siempre es la novedad lo que transforma al mundo, sino la verdad proclamada en el momento correcto. Cuando Cuán grande es él llegó a ese escenario, no fue para entretener, sino para señalar al Creador. Y desde entonces, nunca dejó de hacerlo. Después de consolidarse como uno de los himnos más reconocidos del siglo XX, Cuán grande es él comenzó a vivir una segunda historia, la de una canción que trasciende estilos musicales, edades y contextos culturales sin perder su esencia. Pocas composiciones cristianas han logrado algo así. Este himno ha sido interpretado por coros tradicionales, congregaciones sencillas, orquestas sinfónicas, artistas gospel y músicos contemporáneos de adoración. Ha sonado tanto con órgano de iglesia como con arreglos modernos, pero siempre con el mismo centro: no exaltar al intérprete, sino proclamar la grandeza de Dios. Un dato llamativo es que Cuán grande es Él ha sido aceptada con igual reverencia en catedrales históricas, pequeñas iglesias rurales y estadios llenos de miles de personas. En todos esos espacios ocurre algo similar. La música se aquieta, la atención se enfoca y la adoración se vuelve colectiva. La canción parece crear un terreno común donde todos, sin importar edad o trasfondo, pueden unirse. Además, ha acompañado a las personas en momentos profundamente significativos, en funerales, recordando la esperanza eterna, en celebraciones, proclamando gratitud y asombro, en tiempos de crisis, afirmando que Dios sigue siendo grande. La razón de esta vigencia es clara. La canción no persigue modas, no depende de un ritmo específico ni de una producción sofisticada. Su fuerza está en una verdad que no envejece. Este punto nos recuerda que las obras que realmente perduran no son las que mejor se adaptan a las tendencias, sino las que conectan con lo eterno. Cuán grande es Él sigue viva porque sigue diciendo lo mismo, y el mundo todavía necesita escucharlo. Más de un siglo después de haber sido escrita, Cuán grande es Él sigue viva. No como una reliquia del pasado, sino como una voz activa en el presente. Se canta hoy en iglesias de todo el mundo, en distintos idiomas, con distintos estilos, pero con la misma convicción. Eso no es común.
Eso es legado. A lo largo del tiempo, muchas canciones cristianas han sido populares por una temporada y luego olvidadas. Pero este himno ha resistido guerras, cambios culturales, transformaciones musicales y generaciones enteras. La razón es sencilla pero profunda. No habla de nosotros, habla de Dios. Y mientras Dios siga siendo grande, la canción seguirá teniendo sentido. Un dato revelador es que "Cuán grande es Él" suele aparecer constantemente en listas de los himnos más amados del cristianismo, no por votaciones estratégicas, sino por el testimonio de millones de personas que la han cantado en momentos clave de su vida. Para algunos, fue la canción de su conversión. Para otros, el canto en el funeral de un ser amado. Para muchos más, una declaración de fe en medio del dolor. Este himno no exige habilidades musicales extraordinarias. No necesita un gran escenario. Puede ser cantado por una sola voz o por miles al mismo tiempo. Y en ambos casos, produce el mismo efecto. Dirige la mirada hacia lo alto. El legado de "Cuán grande es Él" no está en sus acordes ni en su antigüedad, sino en su capacidad de recordarnos una y otra vez que el mundo puede cambiar, las circunstancias pueden sacudirnos, pero Dios sigue siendo el mismo. Y mientras haya alguien que mire al cielo con asombro y diga desde lo profundo de su corazón, "Cuán grande es Él", esta canción nunca dejará de sonar. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los intensos truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi alma eleva hoy su adoración. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al caminar por montes y llanuras y contemplar las flores al brotar, al oír las aves en su melodía y el suave fluir del agua al murmurar, mi alma eleva hoy su adoración. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi alma eleva hoy su adoración. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recordar el amor eterno que desde el cielo al Hijo envió, a Jesucristo, quien vino a salvarme y en una cruz por mí se entregó. Mi alma eleva hoy su adoración. Cuán grande es Él,
es Él. Mi alma eleva hoy su adoración. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán gran Señor me llame a su morada, al hogar eterno lleno de luz. Le exaltaré cantando su grandeza, su inmenso poder.